Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy, Ezequiel Molina y quien les habla, estamos de nuevo con ustedes y complacidos de poder compartir este programa con el amigo Roberto Herrera. Roberto Herrera es un profesional muy diverso, tiene muchas responsabilidades a su cargo y todas las hace bien, y la verdad es que yo me pregunto cómo es que puede. Porque la verdad es que tiene una gran responsabilidad con el sector en el cual ha hecho toda su carrera, que es el sector energético. Pero además él maneja un fondo que se llama el Fondo del Agua. Y hoy en día nosotros queremos hablar de eso con Roberto. Y lo queremos hacer en el marco de lo que es el cuatrenio del agua que ha declarado el presidente de la República en el discurso de toma de posesión. Dijo que este sería el cuatrenio del agua y ha venido tomando algunas decisiones en esa dirección. Creo que hay un decreto que crea la Mesa del Agua y se trata, como lo han pintado, de un proyecto integral para involucrar a todos los sectores. Y tomando en consideración esto, Roberto, lo que es esa política pública y lo que tú haces ya como sector privado, yo creo que es bueno que analicemos todo esto y veamos de qué manera tú nos presentas este escenario, porque la verdad es que es preocupante lo que está pasando con el agua y con el medio ambiente en la República Dominicana. Bienvenido, Roberto. Pero dame tu segundo apellido, Roberto. Pablo. Oh, Herrera Pablo. Pues tú eres de varón. De La Romana. Ah, ok. Mi familia materna. Ya. Mi paterna. Roberto Alfredo Herrera Pablo. Así es. Ese soy yo. Roberto, ¿qué es el Fondo de Agua? Bueno, primero agradecerles por nuevamente invitarme a su espacio. Agradecerle a Luis, que siempre tiene palabras. Yo creo que porque me quiere mucho. Esos elogios que me da, que realmente... Hace mucho, tú eras chiquitico. Bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Y solo aclarar que yo no manejo el Además, Fondo tú de eres de Agua. la juventud valiosa. Gracias. Yo presido la junta directiva del fondo. El fondo tiene su administrador, que es The Nature Conservancy, y quiero comenzar por ahí para explicar un poco de dónde surge el Fondo de Agua. El Fondo de Agua no es una iniciativa de República Dominicana, es una iniciativa que, vamos a decir, que importamos, que trae la organización The Nature Conservancy, que es una organización norteamericana que trabaja por la protección al medio ambiente, muy reconocida a nivel mundial, y que inició esta iniciativa con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y de aliados del sector privado, como por ejemplo la Coca-Cola a nivel internacional. Son experiencias que ya vienen siendo implementadas con mucho éxito en países como Colombia y Ecuador, para hablar de países cercanos a nuestra región, y que en la República Dominicana llegan de la mano de Nature Conservancy, que inicia un proceso para identificar cuencas que requieren de intervención. Como ustedes saben, en nuestro país ha habido una erosión natural por factores naturales, pero también ha habido una erosión causada por el mal uso y por la contaminación que creamos los humanos. En ese sentido, el Fondo de Agua lo que busca es levantar fondos, recursos económicos, para permitir el que se intervengan diferentes cuencas de los principales ríos del país, donde se hacen diferentes tipos de intervenciones donde sencillamente se capacita y se entrena a un personal que va a trabajar con la comunidad de esas cuencas para evitar que usen métodos agrícolas que causen erosión o destrucción de las mismas, para evitar que contaminen. Otras intervenciones tienen que ver, en adición a lo que mencioné anteriormente, con lo que tiene que ver con reforestación, con el que se planten cultivos, por ejemplo, como el cacao y el café de sombra, que son cultivos que ayudan a la recuperación y restauración de las cuencas. Adicionalmente, buscar programas de gestión de las mismas para garantizar la sostenibilidad de ellas. Y en ese sentido, lo que se ha hecho en la República Dominicana es que se han creado 2 fondos, y esperamos que se creen más, con el concurso de varios actores. Tenemos actores del gobierno, tenemos actores del sector privado, tenemos actores del sector de la academia y tenemos actores de organizaciones no gubernamentales. Todas se han puesto de acuerdo para crear... internacional. Y claro, y el apoyo internacional de estos donantes, que lo que han hecho es
contribuir un capital, vamos a llamarle semilla inicial, y se han creado 2 fideicomisos. Existe un fideicomiso para el Fondo de Agua de Yaque del Norte, que fue el primero en que se constituyó y que ya tiene todos estos actores participando, como mencioné anteriormente, de todos los diferentes sectores. ¿Y cómo trabajan esos fideicomisos? Bueno, los recursos se le dan a un fideicomisario que protege y garantiza el uso de los recursos, sobre todo de los intereses que se generan, para apoyar a los programas puntuales que se van realizando, que mencioné anteriormente, es decir, las intervenciones que se hacen en las cuencas de estos ríos, en el caso del Fondo de Agua Yaque del Norte. ¿Y cómo Pues devuelve su la nombre es inversión? Yaque del Norte. ¿Cómo devuelve la inversión? No, se queda permanentemente el Ok. capital y lo que hace es que se utilizan los intereses para utilizarlo para estos esfuerzos que se están haciendo y con la intención de que quizás si algún día se logra el que se detenga esa erosión y que los ríos vuelvan a tomar sus niveles como debieron haber estado, entiendo que esos recursos entonces se devuelven a los contribuyentes o se identifican otras oportunidades donde se Tú has quieran recorrido, utilizar. sí, entonces has recorrido gran parte del país, gran parte de los ríos Sí. en este proceso. Sí, bueno, yo particularmente presido el Fondo de Agua de Santo Domingo, que es el segundo que se creó bastante recientemente porque primero se necesitaba, en adición al apoyo y el aporte del capital semilla, necesitábamos conseguir el concurso de empresas locales privadas que también sumasen a ese fondo para entonces poder arrancar el mismo. El próximo lunes vamos a conocer algunas de las cuencas que nos corresponden al Fondo de Agua de Santo Domingo, que son la cuenca de Nizao, Río la Jaina. cuenca del río Jaina y la cuenca del río Sama. Correcto. Entonces voy a ir al campo. Ahora, personalmente, sin tener este dominio que ahora he aprendido gracias a esta oportunidad que han dado los miembros de este fondo, sí he recorrido varios de los ríos. Comentaba antes de entrar a la grabación con ustedes que estuve, por ejemplo, en el área del Pico Duarte este fin de semana que pasó y es increíble cómo se ha erosionado esa zona y la oportunidad que tenemos, por ejemplo, de recuperar y restaurar esa cuenca misma que casualmente me alegra que en el nacimiento de ese Yaque del Norte, ya el Fondo de Agua del Yaque del Norte que preside hoy día mi colega Fernando Capellán, su primer presidente era Aquiles Bermúdez, están haciendo una gran labor con aliados importantes de la academia, del gobierno y del sector privado. ¿Y en el sur no ha recorrido? En el sur aún no hay un fondo de agua y tampoco hay un fondo de agua en lo que es el área de intervención, yo diría más del Cibao Central, por ejemplo en el área de Cotuí, el Camus, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es comenzando con estas experiencias, con la esperanza de que se puedan crear otro fondo de agua con liderazgo también del sector privado, de la mano de colaboraciones del gobierno. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué contribuye el gobierno? Bueno, el gobierno aquí evidentemente puede contribuir mucho, puede contribuir desde el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, con sus técnicos, con las facilidades que tiene, con la colaboración. También pueden contribuir los ayuntamientos con el tema de la recogida de los residuos sólidos. También pueden contribuir, se está planteando y ya se está haciendo, según tengo entendido, en el caso del Fondo de Agua del Yaque del Norte con Corazán, en la factura que recibimos cada uno de nosotros se puede colocar 1, 2, 3, 4, 5 pesos, dependiendo del consumo que tenga cada quien, para continuar nutriendo esos fondos y permitir que se acelere esa recuperación de esas cuencas. Entonces, básicamente el Fondo de Agua está buscando recuperar, restablecer las cuencas de los ríos. Es correcto. No se extiende más hacia allá. O sea, vamos primero ahí al origen, primera etapa. cuenca, crecimiento y producción de agua. Así es, así O sea, es. Pero podrá tener en un futuro, te lo estoy diciendo yo, no porque tú tal vez no lo tengas el dominio, de las presas. Sí, yo creo que hay un campo de acción para que esto pueda utilizar, para que estos recursos que se están levantando y que se están creando, como la pregunta que me hacía sobre los recursos del fideicomiso, si se devuelven o no, de pronto si se logra esa restauración, esa recuperación de esas cuencas, de pronto esos recursos se pueden destinar para colaborar, por ejemplo, con el manejo de las presas, o la construcción de nuevas presas, o la adecuación de nuevas presas, o el mantenimiento de nuevas presas. Porque con una intervención que hizo don Osiris de León, él nos dijo que aquí fácilmente todavía pueden hacer 24 presas más, hay unas 30 y pico, y que se necesitaban 6.000 millones de dólares para hacerlas. Sí. Pero que esos 6.000 millones se devuelven en poco tiempo. Bueno, son proyectos de infraestructura bastante grandes y me imagino que el señor de León, el ingeniero de León, que conoce más quizás que un servidor de esos temas,
sabe lo que está hablando. ¿Cuáles son cuando entonces menciona los eso. beneficios? Son evidentes, pero reitéranoslo. A mediano y largo plazo de esto del fondo de agua. Bueno, en el caso de ambos fondos que están creados, básicamente son las fuentes de agua que utilizamos para todo, para la agricultura, para el consumo humano, el agua potable que quizás aquí se procesa viene de estas fuentes. Y nos conviene a nosotros todos, como dominicanos, para garantizar nuestra propia sostenibilidad y supervivencia, el que estos recursos hídricos estén en óptimas condiciones. Roberto, yo siempre, Luis, tú eres testigo de eso, yo siempre he dicho, señores, pero yo que recorro a veces el país, yo veo, comienzo a hacer una especie de revisión histórica. Yo me bañé hace 30 años, 25 años al río Yuna de Bonao, que está ahí cerca de Jacaranda, valga la publicidad. Y ese río tenía agua en cantidades industriales. Prácticamente ahí mismo, debajo del puente que estaba en la autopista Duarte. Pero ese río, más hacia adentro, yo diría que si voy de aquí para allá a la derecha, había mucho más todavía fuerza, ese río era precioso. Y luego que sigo pasando mucho, veo ese río... Cada vez con menos agua. Ese río Languideciendo, palideciendo. Yo una vez, un domingo, dije, déjame yo desmontarme en este río, ¿qué es lo que está? Y precisamente me encontré con municipios de ahí. Uno estaba lavando un camión, otro estaba lavando una vaca en pleno río. Bañando, Otros ¿no? estaban pelando pollo ahí y todo ese plumerío. Y yo decía, pero ¿por qué ustedes hacen eso? No, por eso no le hace daño al río. ¿Cómo que no le hace daño al río? No hay síndico. Yo te digo toda esta introducción, porque ya que tú estás recorriendo, dile a la gente de Agenda Económica, hay esperanza de recuperar los ríos. Mire, yo creo que sí. El hecho de que el sector privado y el sector gubernamental, no gubernamental y la academia se hayan puesto de acuerdo para firmar y crear estos fondos de agua, porque a mí me toca presidirlo, pero todas estas personas o sectores que he mencionado son parte del consejo de directores que tenemos en el fondo de agua. Nos sentamos todos en la misma mesa y hemos identificado las diferentes cuencas que hay que intervenir. Y casualmente ese caso del río Yuna, que uno lo ve y comparto la misma preocupación, lo que se busca es eso, que podamos identificar a alguien que también quiera presidir y crear este fondo de agua, vamos a llamar el fondo de agua del río Yuna, por decir, y que las empresas de la zona, que son las más interesadas en intervenir, en recuperar e impedir que continúe esa depredación de ese río, entonces se puedan también acelerar ese proceso. Yo creo que el ejemplo que estamos viendo y los resultados que se están viendo ya de los esfuerzos que ha hecho el Fondo de Agua del Yaque del Norte, los esfuerzos que ya se han comenzado a hacer en el Fondo de Agua de Santo Domingo, eso va a permitir mostrar que esto sí funciona, que no solamente fue lo que se importó de fuera, que ha sido muy exitoso. Yeah. En Colombia es una cosa extraordinaria, o sea, es algo que lo lleva la gente por dentro, igual que en el Ecuador. Eso Y en es lo que Costa es, Rica. un Traerlo compromiso para acá, social. ese compromiso y de en todo el Costa mundo para Rica eso. también. En Costa Rica. Pero Entonces, Costa Rica nunca tuvo tanto problema. Pero es un, Costa Rica ha sido... sí, pero en Costa Rica tienen una frase que dice pura vida. Sí, Entonces, pero Costa Rica tiene una conciencia. una política sobre eso de hace más de 40 años. El respeto a los ríos, eso es sagrado. sí. Y no, yo pienso que, o sea, respondiendo a la pregunta, yo siento que sí que hay esperanza. Y sobre todo veo que las empresas que ustedes han visto quizás no, a diferencia quizás de otras iniciativas, mucha gente dice, pero no sabemos mucho el fondo de agua, no ha visto esa publicidad, porque es que este tema es un tema que todo el mundo le toca y es grave. O sea, si nosotros depredamos y nos quedamos sin agua, ahí sí es verdad que ya tenemos un serio problema. Aquí Entonces, no hay agua, Roberto. Yo siento que hay esperanza. Pero aquí no hay agua, porque estemos claros. Aquí cohabitan en la isla completa 22 millones de personas, entre los que van y llegan. Y aquí no hay agua. Aquí no hay agua. Aquí hay algunos ríos que tienen agua. Tú vas incluso al río Artibonito, tú ves una gran corriente de agua subterránea, que hay mucha agua. Tú ves el río Jaina, todo lo contrario, que cuando llueve suficiente tiene un buen caudal. Pero aquí no hay agua. Ese río Yaque del Norte da pena. Sí. Da pena el río Yaque del Norte. Y un río que era
lo que era. No, lo que tú decías, hace unos años el caudal de ese río, pero ahora tú lo ves es un riachuelo. Pues por Dios. O sea, no tiene la Pero ¿y el majestuosidad Camus? que es uno de los principales o el principal río. Pero y el Camus, Y el Camus. que varios empresarios veganos lo destruyeron, lo acabaron ese río y nunca han pagado un centavo de multa ni de penalización social. O sea, es un problema que hay. Bueno, nosotros, yo tengo esperanza y el comentario que hacía Luis, estamos tratando de elevar esto a otro nivel en vista de que el presidente de la República o el gobierno ha declarado este cuatrenio, el cuatrenio del agua. Entonces yo aspiro y espero que se apoyen de los fondos de agua para poder acelerar este proceso. Y quiero decirle también que aquí ya hay otras experiencias de otras entidades en el sur. Me mataría mi amiga doña Melba Segura de Grullón, porque la Fundación Sur Futuro ha venido trabajando claro. en intervenciones importantísimas y ha mostrado que sí se pueden intervenir las cuencas. Claro, claro. Esto suena muy fácil y muy sencillo, Exacto. pero no es así. Vamos a un cambio para seguir con el tema, que es muy interesante. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy estamos conversando con Roberto Alfredo Herrera Pablo, conocido como Roberto Herrera. Roberto está hoy con nosotros hablando de fondo de agua y representa en este caso al brazo social o la responsabilidad social y ambiental del CONEP. Roberto, mira, realmente el asunto del agua y de los ríos ha sido de mucha complicidad histórica. De gobierno. No vamos a hablar nada de política. Pero yo digo, ustedes como institución privada, en alianza tal vez con el sector público, ¿ustedes van a hacer eso solo o están buscando un compromiso, en este caso del Ministerio de Ambiente, que es el que más tiene que ver con eso, a fin de que haya, porque aquí las cosas a la buena no se consigue nada? O sea, ¿cuál es el compromiso del Estado con ustedes para fines de tener éxito en el asunto del fondo de agua? Sí, como mencioné anteriormente, una parte importante del fondo de agua son los diferentes actores que lo componen. Correcto. Y el gobierno es un brazo fundamental. Primero porque en República Dominicana el gobierno maneja todo lo que tiene que ver con el tema agua, desde las diferentes entidades que la gestionan. Y nosotros tenemos una relación con cada una de ellas que participan. En el caso del Fondo de Agua de Yaque del Norte está Corazán, en el caso del Fondo de Agua de Santo Domingo está la CAS. Y con ambos hemos tenido un buen diálogo hacia ver cómo también se contribuye de una manera que se permita continuar logrando el levantamiento de los recursos para la sostenibilidad de las intervenciones que requieren estas diferentes cuencas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es un gran aliado nuestro y nosotros estamos también confiados de que continuaremos trabajando este tema con ellos. Este tema de las intervenciones suena muy fácil y no lo es, porque como tú mencionabas anteriormente, el tema social juega un papel importante. Como tú le dices a un campesino de una cuenca que hoy no puede tirar la basura, que no puede lavar sus pollos, que no puede lavar su motor, que no puede sembrar X o Y cultivo, que no ayuda con la restauración de las cuencas? Entonces todo eso va a requerir un trabajo social importante, con psicólogos y gente experta que pueda trabajar ese tema y demostrar que le va a ir mejor restaurando el río, porque una vez se muere, esas comunidades lo que hemos visto es que se mueren. ¿Y por qué con psicólogos, Roberto? Bueno, porque son los especialistas en estos temas. En esa transformación. En esas transformaciones de que conocen y tienen que dialogar con la gente. No solamente esto ocurre en este sector, por donde tengo conocimiento, eso ocurre en otros
sectores también que estos profesionales de la medicina, los psicólogos, pueden servir bastante bien la función de socialización que requiere de estos temas que muchas veces van contrario con la cultura que pueda tener alguien impregnado en su mente, en su forma de crecer, porque para nosotros quizás eso hoy es un crimen y está mal hecho, pero para ellos, que eso es lo que han visto siempre, quizás no lo es. Entonces hay que buscar la manera de transformar ese pensamiento y transformar ese hábito y transformar esa cultura. Entonces por eso se arman equipos de trabajo donde participan psicólogos, donde participan gestores sociales, como líderes comunitarios, para convencer a la gente de esto. Y se muestran evidencias, o sea, si ustedes van a comunidades de ríos que anteriormente eran muy fluidos y con mucho caudal, eran comunidades ricas, donde se sembraban cosas, pero a medida que se fue destruyendo, ¿qué pasó? Se muere esa comunidad. Y se muere, no es que la gente se muere, boom, que puede pasar, sino que la gente sencillamente deja esa comunidad. Que no necesariamente es el deseo de la gente. Entonces, nosotros aspiramos a ello y en vista de declaraciones recientes que hemos visto de diferentes autoridades, estamos solicitando reuniones y citas para presentar esta iniciativa y lograr el apoyo de todos, porque es que esto no es nada ni mío personal, ni de los miembros esto es un tema de todos los dominicanos. Como hay muchísimos temas más, pero hoy estamos hablando de agua. Yo veo, Roberto, tres elementos que son difíciles y complejos, porque tú hablas de las comunidades. ¿Cómo concientizar a las comunidades del daño y de lo que eso significa para las propias comunidades? El daño que le hacen, que no lo hacen a propósito, lo hacen porque no conocen, no tienen conciencia del daño que están causando. Así como decía Ezequiel, tú le preguntas, ¿y por qué ustedes hacen eso? Nosotros entendemos que eso no tiene ningún problema o que no hace ningún daño. Y es verdad que lo creen. Pero ese es un problema que necesita de un empoderamiento de los propios sectores, de una integración de las comunidades y de un programa de concienciación para que ellos mismos vayan entendiendo y sepan qué es bueno y qué no, y cuál es el esfuerzo que hay que hacer. Pero además están los intereses de ciertos grupos económicos, por ejemplo las areneras que vienen sacando material de los ríos. Y también tenemos el problema de la invasión silenciosa de haitianos que vienen aquí a hacer horno de carbón y a depredar la naturaleza, que ya lo hicieron en su país y ahora están pasando para este lado. Entonces son problemas complejos, porque eso requiere de una inmensa cantidad de esfuerzo y de recursos. Así es. Porque tú no, por ejemplo, la preservación de los parques, aquí hay gente que están encargados de hacer esa preservación, pero viven en una situación calamitosa que prácticamente no ganan nada, o sea, no tienen ningún tipo de incentivo para hacer ese tipo de trabajo. Entonces yo creo que es un esfuerzo bastante complejo. Yo no sé en qué medida ustedes han estado trabajando en eso, o sea, yo sé que han venido haciendo muchas actividades y recabando recursos, pero es un esfuerzo de largo plazo. No, es un reto importante, no es fácil. Existen ya, vamos a tomar las preguntas de atrás para adelante, ¿verdad? El tema del carbón, yo creo que es un tema que está en el tapete hoy día, porque ya finalmente creo que se ha logrado sensibilizar y se ha entendido del drama que representa este tema y la deforestación. De hecho, ayer el presidente de la República, en una de las visitas sorpresa, hablaba a agricultores al respecto del tema. Estaba hablando de eso, sí. Ahora bien, lo más sensible de los últimos tiempos es la película de Jay Kill y su coproductor, su codirector, Muerte por Mil Cortes, donde ahí se ve el drama de esta situación. Donde tú decías los intereses, el negocio, lo que esto representa. Y esa película ha sensibilizado mucho y ha creado una conciencia que no existía al respecto del problema. Ya hemos visto los pronunciamientos, por ejemplo, del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales al respecto de lo que se está tratando de hacer. No es fácil. Ahora, creo que sí se puede combatir si todos estamos decididos a hacerlo. Entonces yo aspiro que en ese caso del tema del carbón se estén dando los pasos
correctos para tomar control del tema y tratar de buscar otras alternativas para que esa gente deje de exportar. Y aquí se exporta carbón, eso no tiene sentido, como otras cosas más que se exportan que no tienen sentido, como el cobre que se roban de los cables eléctricos, pero estamos hablando de agua. Pero pero se puede exportar carbón si hay parques energéticos, bosques energéticos para eso, no hay problema. Ahora lo que pasa es que... Sí, pero ya eso es como tú dices, son bosques energéticos creados para esto, pero aquí se están tomando reservas naturales, parques nacionales. No me lo diga a mí, que lo he sufrido porque fui a la frontera y eso es un desorden. La zona del Parque Jaragua no hay forma, es fatal. Entonces, no hay forma. Eso yo creo que ahora se está creando una exposición que quizás no existía sobre el tema, y el drama que esta película, que es real, presenta, yo creo que ha sensibilizado a mucha gente, y yo espero que eso no sea algo de moda ni momentáneo, sino que verdaderamente se pueda hacer. Hace 7 años, el doctor Pelegrín Castillo presentó en un libro que él hizo una foto de una barbaridad de depredación. O sea, yo cuando vi eso dije, ¿qué se está haciendo con esto? Y dice, no, lo peor es que no está haciendo nada. Es una situación retadora, muy delicada. Y yo creo que es penoso que se hayan perdido esos 7 años del libro de Pelegrín. Sin embargo, nunca es tarde si la dicha es buena, y de alguna manera hay que, si ahora es esta película lo que sensibilizó, aquí dejamos siempre que el problema llegue a metástasis, no hay forma. Es una pena, Ezequiel, que sea así. Y por eso estamos tratando con estos esfuerzos de ver si por lo menos lo detenemos ahora y se comienza a revertir. ¿Y qué están haciendo? Yo creo, Ezequiel, que si tú prepara y empodera a las comunidades, ha dado un gran paso de avance. Porque yo he visto incluso a gente quejándose de esos sectores de la frontera, quejándose de que Medio Ambiente no está haciendo su trabajo. Y son gente de las comunidades, porque se están dando cuenta del daño que le está haciendo esa invasión haitiana. Y están viendo el problema y ya tienen cierto nivel de conciencia. Pero siempre hay mucha negligencia en la parte oficial, y lamentablemente uno tiene que decirlo, porque hemos visto casos, por ejemplo, aquí de directores de medio ambiente que prácticamente han pasado todo un tiempo ahí y no han tomado una sola acción que valga la pena para fines de ir en la dirección que debe irse. Ahora el presidente de la República, con este programa del agua que envuelve todo este esquema, está dando y está él mismo yendo a la comunidad en la visita sorpresa. Yo vi una donde estaba delante de un grupo de campesinos hablando del problema. Y es así que hay que enfocar esto, porque esos campesinos, cuando salen de una reunión de esa naturaleza donde el presidente le está hablando, bueno, pues ya salen en cierta medida más preparados para Pero fíjate, precisamente tú hablaste de empoderamiento, yo le iba a mencionar ese término. Y oye, ¿por qué, Luis? Mira, aquí falta mucha educación. Un problema de detrimento de los valores en términos en todos los sentidos. Porque la gente se empodera acá. Pero fíjate cómo la gente se empodera de un río. Yo te iba a decir que aquí la gente cree, las comunidades, por ejemplo, que se desarrollan casi a la orilla del río. Ellos creen que el río es de ellos. Pero no lo creen que el río es de ellos para conservarlo, es para destruirlo. Como pasó con el Camus. En el Camus se desarrolló ahí, en ese puentecito que está cerca de ahí de la autopista, se desarrolló una comunidad que hicieron casa, todo el mundo ahí. Y lo que hicieron fue destruir el río, porque ¿qué hacen con el río? Echan la basura, echan materia fecal, echan de todo. Entonces ellos creen que el río es de ellos, pero para destruirlo. Sí, pero es un tema de educación. Correctamente. Entonces, y yo creo que parte importante, y solo porque no quiero dejar de responder las otras dos preguntas. Sí. El tema de las areneras, por ejemplo, es un tema que es una actividad que también regulada y bien manejada, al igual que las fincas forestales, energéticas forestales, también es una actividad que hay que hacer. Pero eso tiene que tener un orden lógico de cómo se hace y cómo se restaura y cómo se mantiene todo lo demás. Y me lleva a la primera pregunta, que es cómo se puede lograr todo esto. Y todo esto se logra casualmente, y suena sencillo, empoderando a las comunidades. Exacto. ¿Y cómo se empodera? Con talleres de capacitación,
con educar, que lo que buscan es educar, empoderando mostrar con el conciencia. daño, porque es que no, este daño va pasando a través del tiempo. Correcto. Y tú mencionabas la palabra metástasis, yo creo que hay que esperar que se muera en el caso de los ríos para darse cuenta de lo que hay. Por suerte, tanto de Nature Conservancy como Fundación Sur Futuro, como otras entidades malas, creo que la Fundación Río y creo que otras fundaciones como Tropigal y Propaga están haciendo iniciativas particulares al respecto de este tema. Tienen ya ejemplos exitosos de estos programas de restauración, que quiero aclarar, son en lo alto de la cuenca, que es Sí, donde correcto, nace el río y donde está correcto, el daño es menor. correcto. Aunque se hace mucha cosa debajo, hay que comenzar de arriba Correcto, para abajo. correcto. Entonces, esto es lo que eso busca. Entonces hay ejemplos ya de éxito y hay ejemplos del fracaso. Entonces lo que se busca es mostrar a la gente, mira, tú crees que esto no, mira, ¿por qué tú no puedes tirar basura? ¿Por qué tú no puedes contaminar? ¿Por qué tú no puedes lavar? ¿Por qué tú no puedes sembrar X o Y cultivo? Que lo que hace es erosionar el río, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están contabilizadas todas las cuencas? Sí, Todas están. están contabilizadas todas. ¿Cuántas hay? Bueno, yo no me sé el dato, yo te puedo decir el dato que se aspira a recuperar en lo que son las cuencas de los ríos en hectáreas, lo que se espera recuperar del Yaque del Norte y del Santo Domingo, si mal no recuerdo, son unas 200 y pico de hectáreas que se pretenden recuperar en este principio. 200 Pero yo te de digo, hectáreas. nosotros, por lo menos el Fondo de Agua de Santo Domingo, yo me siento muy satisfecho y optimista de que vamos a alcanzar la Quería meta que no se ha ese de los más aplazado. lesionados, ¿eh? ¿Perdón? Ese que tú estás manejando o el que está dirigiendo, esos son de los Sí. más afectados. Nosotros, esas tres cuencas son un reto, Jaina, Nizao y Osama, Sobre todos lo sabemos. todo el Jaina, que ha sido, Sí. las granceras han acabado con el Sí. río. con el Entonces río. nosotros ahí, decía que me siento muy satisfecho por el respaldo que el sector privado está dando a esta iniciativa. Desde que se armó el fideicomiso, se hizo la primera reunión del consejo directivo donde se presentó y habían algunos de los convocados que no eran partícipes, o sea, no habían contribuido al fideicomiso, inmediatamente y voluntariamente, sin solicitarlo, dijeron, no, nosotros queremos estar acá. Porque que sin esto nuestro negocio muere. Bien, vamos en cambio. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos hablando con Roberto Herrera acerca del Fondo de Agua. Es un fondo que, como él nos ha estado explicando, se ha creado para fines de recuperar las cuencas acuíferas e involucrar a diferentes sectores en la preservación de las cuencas y tratar de evitar que se siga produciendo y generando un daño a estas cuencas, porque en el futuro nos vamos a quedar sin agua. Es un tema sumamente importante. Tú estabas dando, Roberto, algunos datos sobre lo que se ha podido lograr en términos de recuperación de... Sí, bueno, primero la expectativa para ambos fondos, tanto de Santo Domingo como el de Yaque del Norte, son unas 402 hectáreas que esperan recuperar en un periodo de 3 años. 3 años. Un periodo de 3 años. Ojalá que se pueda acelerar, eso va a depender de los recursos, porque Yo lo veo también bien. no son recursos económicos solamente, también se requieren los recursos humanos, claro. que son los que van a llevar a cabo este proceso. Pero, ¿qué significa esto de recuperación de Bueno, Santa? recuperación es devolver a la cuenca a lo que es un espacio de sostenibilidad del río, de la fuente de nacimiento, del yacimiento del río, donde ya se ven espacios para que pueda volver a fortalecerse. Esto toma tiempo, pero que se acabe y se detenga, se revierta un poco la erosión y la degradación y que pueda entonces ese río volver a tomar su camino. Eso toma tiempo,
el daño ya está hecho, pero la evidencia que existe comprueba de que sí se puede recuperar esa cuenca. Entonces, con las diferentes intervenciones que se hacen, tanto de detener, si por ejemplo es un río que lo que habría es que detener que la gente siga tirando basura o haciendo actividades que van en contra de la zona, ya eso en sí mismo detiene, porque la naturaleza es sabia, la naturaleza también permite autosanarse. Entonces, si tú detienes el daño, de pronto ya tú quizás en esa cuenca en particular puedes hacerlo. Hay otras que requieren de una asistencia, y entonces es ahí donde se hacen plantaciones especiales y otros programas que ayudan a que ese río vuelva a tomar su camino, o esa cuenca, mejor dicho, tome su camino. Dos preguntas. ¿Y cómo logran ustedes hacer? O sea, ¿qué hacen ustedes en esa cuenca para poderla recuperar? Bueno, en detalle, Ezequiel, ahí yo no, habría que invitar a uno de los técnicos que te diga en particular, pero sí sé que existen mecanismos. En primer lugar, Hay un protocolo. Hay un protocolo, en primer lugar se identifica, Okay. se ve cuál es el problema particular. Hay varios problemas. Hay problemas de que se está plantando algún cultivo que crea erosión. Entonces, lo que se hace en primer lugar es reemplazar ese cultivo con cultivo diferente. Por ejemplo, sé que se utiliza lo que se llama el café de sombra o el cacao de sombra, porque ayuda a esa recuperación o esa restauración. También, luego de identificado y ver cuál es el problema, entonces se procede con los talleres de capacitación y las iniciativas que tienen que ver con empoderar a la comunidad para que se dé cuenta de cuál es el problema y de qué se tiene que hacer para revertir esa situación. ¿Y la vigilancia? La vigilancia es algo que va de la mano del proyecto que se implemente. En primer lugar, se aspira a que la comunidad sea la responsable del mantenimiento de esto. Y se supone que también va a mantener una vigilancia permanente para impedir que vuelva a revertirse, porque ya sí conoce, ya no habría una excusa de que no están educados o son ignorantes respecto del daño que se pueda causar. Y aquellos que la causan adrede, que saben que le están haciendo daño, pero que no le importa porque son sus propios intereses. Bueno, eso está fuera del ámbito de lo que estamos haciendo ahora. Ahora yo aspiro a que las autoridades tomen la medida del lugar ahí al respecto de esto. La parte gubernamental. Bueno, yo quería mencionar a lo que decía Luis, y ya me voy a poner un sombrero que me quedan unos días de presidente de Corred, que como ustedes me han invitado en el pasado, es una red nacional de apoyo empresarial a la protección ambiental y la sostenibilidad. Y algo que nosotros hemos detectado es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no recibe los recursos financieros que requiere para poder llevar a cabo esa labor que manda el que haga. Y no es sencillamente, tienen buenos técnicos, tienen buenos especialistas, sin embargo no disponen de los recursos para poder hacer su labor. Sencillamente no disponen de los recursos. Tú sabes que antes de que existiera el Ministerio de Ambiente, eso fue en el 2001, tengo entendido, ¿verdad? 2000, porque Framón Yapón fue el primer ministro de Ambiente que tuvimos nosotros, en el gobierno de Hipólito. Que era secretario de Estado en aquel momento. Sí, antes del ministerio habían algunas instituciones, Dirección de Foresta, Saneamiento Ambiental de Salud Pública, etc. Y de verdad, salvo nuestro gran amigo Pedro de Jesús Candelier, lamentablemente hay que decirlo, a excepto de él, ahí había mucha gente que lo que hacían era sobornar. Pero este ministerio, a partir del ministerio, yo he tenido experiencia de trabajar con el Ministerio de Ambiente desde Framón Yapón. Y honestamente, a mí no me ha tocado todavía el primer técnico que tenga intereses particulares por encima de los intereses nacionales. Son técnicos. No están buscando que tú les regales un peso, lo que están buscando es que tú cumplas las leyes ambientales que te corresponden. Por lo tanto, si ya nosotros tenemos esa capacitación, esa formación, esos valores ahí adentro, yo creo que entonces esos recursos hay que buscarlos. Así es, y eso que dices es lo que me refería. Realmente el ministerio goza y tiene una plantilla técnica de las mejores del país. Son gente que tienen la vocación, son como doctores, pero por el ambiente. Así es. Tienen la vocación de servir para proteger el ambiente. Y tienen mucha vocación, Luis. Esa gente lo que están ellos son ambientalistas porque quieren ser ambientalistas, no porque están buscando cuartos, o sea, porque no les pagan casi nada tampoco. Les gusta eso. Porque ellos pueden dedicarse a cualquier otra actividad que les resulte más rentable. Sí. Sin embargo, están ahí. Así es. El problema es que eso no se aprovecha por la limitación de recursos. O sea, no pueden hacer nada si no disponen de los recursos para ellos poder desarrollar su tarea.
Y ya ahí sí que es importante lo que pueda hacer el Estado y la importancia que se le dé a ese tema y la exigencia de las comunidades, porque a veces las propias comunidades se quejan de que hay negligencia oficial. Y ahí es donde hay que aprovechar las cosas, o sea, para integrarlas y hacerlas que trabajen en conjunto. Sí. Si tú tienes el apoyo de las comunidades, tú tienes la mitad del trabajo desarrollado, porque precisamente el tema más importante es cómo tú convences a esas comunidades de que no le hagan el daño que le han estado haciendo al medio ambiente. El Banco Popular, vía su futuro y otros fondos. No, y son miembros nuestros del Fondo de Agua Santo Domingo. Sí, y otro fondo que tiene el Banco Popular. Se ha dedicado mucho al asunto del agua. Han dedicado mucho recursos. El Banco Popular es una institución que invierte mucho dinero en eso. Sí, sobre todo a raíz de la creación de la Fundación Popular. Ellos han puesto en el centro sus actuaciones el tema agua. Y son un miembro importante nuestro y son actores importantes en apoyo a esas iniciativas. ¿Por qué yo te menciono el Banco Popular? Porque uno ve en los periódicos, en los medios de comunicación, de vez en cuando una noticia que dice, empresa tal reforesta en tal sitio. Pero yo no sé hasta dónde la reforestación está orientada, aunque yo sé que necesitan permiso. No puede haber una especie como de comunicación con el sector empresarial, esos que se motivan a hacer campaña de deforestación, de que haya una especie como de, mire, grupo tal, mire, empresa tal, vamos a hacer esta actividad para recuperar una cuenca o vamos a reforestar cerca de ese río. Sí. No hay esa... Mira, te doy mi opinión muy personal. Yo he sostenido siempre que yo no creo en los días de reforestación. Yo no creo en eso, ni los días de limpieza de playa. Y lo he expresado públicamente y se lo he dicho a mucha gente. Yo sí creo en iniciativas de prevención y de educación. Porque haces este esfuerzo un día y después ¿qué pasa el otro día? No, y además no le dan seguimiento. Entonces, a la plantación. Banco Popular, por ejemplo, es una entidad que por años se ha comprometido con este tema. Y uno de sus grandes muestras es el apoyo que le ha dado al Plan Sierra. Claro, don Enrique, la Fundación Progreso y lo que hace Ébano Verde, son gente que han sido visionarios en ese sentido. Correcto. Y por eso uno ve los resultados de esas entidades. Y yo esperaría que más que dedicar recursos a estas actividades puntuales, dedicásemos recursos a algo que dé sostenibilidad al tema. No quiero decir que muchas de las empresas que hacen esto no lo estén haciendo, pero quizás si concentramos todos estos esfuerzos en iniciativas tipo Plan Sierra, tipo lo que hace don Enrique en Ébano Verde, que ha sido un abanderado del tema de la reforestación, que son iniciativas permanentes. Eso te diría que si no hay una... No, bueno, aspiramos, como te digo, que no hay un plan lo que se está haciendo desde Correr, lo que se está haciendo con los fondos de agua y otras iniciativas más que hay, que se busque integrar esto. Lo que pasa es que hay que entender que no todas las empresas quizás necesariamente lo vean así. Hay empresas que para ellos sí les representa una forma de exponer sus acciones de responsabilidad social corporativa. Yo creo que la primera responsabilidad corporativa de una empresa debe ser rentable, más que dar a conocer lo que está haciendo. Y nosotros entendemos, yo entiendo, mi opinión muy personal, y así hacemos también de las empresas que nos toca dirigir, es que tratamos de ser más puntuales en apoyar iniciativas sostenibles en el tiempo y que uno pueda ver resultados en el tiempo. No hago nada limpiando y recogiendo una playa, si al otro día cuando pasamos de nuevo está esa playa sucia. Así es. Vamos a identificar qué es lo que hace, por ejemplo, el Fondo de Agua, volviendo al tema nuestro. Identificamos la fuente del problema. Es que la gente que va a beber cerveza al malecón y tira la cosa. Bueno, vamos a ver por qué. No hay zafacones. Bueno, vamos a hablar con el ayuntamiento. Vamos a comprar zafacones y ponerlos ahí. Vamos a asegurar entonces que esa basura lo recojan. Y que vamos a multar también, porque la gente tiene que costar el dinero. Bueno, también la parte de la sanción, pero yo no soy quien, desde el punto de vista empresarial, para establecer sanciones. Lo tiene que hacer el Estado. Roberto Alfredo Herrera Pablo, hemos terminado este programa sobre agua. La próxima visita tuya será de electricidad. Bueno, perfecto, estamos prestos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.